Bien, habíamos estado hablando de intervalos de confianza de dos poblaciones. Típicamente se suele conocer como de diferencias, y la idea es comparar dos poblaciones. Como habíamos visto en una clase anterior, lo que se comparan en sí son números, y al comparar números hay tres opciones: que uno sea menor que el otro, que uno sea igual al otro, o que ese uno sea mayor que el otro. Pero si trasladamos los términos al otro lado de la igualdad o desigualdad, nos quedan diferencias. Entonces se suele utilizar mucho lo de las diferencias. En la clase anterior habíamos visto ejemplos cuando las desviaciones eran conocidas. En ese caso decíamos que íbamos a hacer uso de esta fórmula. Las desviaciones de la población son conocidas, ¿verdad? Son conocidas. Un poquito similar cuando mirábamos el intervalo de confianza de una población, ¿verdad? Si ambas, son dos, por eso en plural, desviaciones deben de ser conocidas. En el supuesto de que sean desconocidas, tenemos que ver el tamaño de la muestra. Lo que sí es que sustituimos la desviación poblacional, no sé por qué no me aparece lo del mouse, la desviación poblacional por las muestrales. Los de la población son desconocidas, las sustituimos por lo de la muestra. Okay. En esta primera opción, repito, si el tamaño de la muestra era mayor que 30, la fórmula a emplear era esta. Siempre la distribución normal. Nos aparecía acá Z sub C. Nos aparecía acá Z sub C. Y en el caso que las desviaciones sean desconocidas y las muestras menores que 30, generalmente se suele decir muestras pequeñas, la fórmula a utilizar es esta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tenemos que hacer uso de la distribución T de Student. Aquí hay algo adicional. Hay una asunción previa al uso de la fórmula, y es el considerar que ambas muestras tienen, o ambas poblaciones tienen, igual varianza. Y lo que se hace para ello es hallar algo que mencionamos en la clase anterior, lo vamos a conocer como varianzas ponderadas. Como varianzas ponderadas. ¿Qué es este término? S sub P al cuadrado, que lo encontramos con esta fórmula. Bueno, al menos la fórmula la mencionamos en la clase anterior. Voy a subir esto momentáneamente con esta fórmula de acá. Esa sería el S sub P que utilizaríamos aquí. Aquí. Recordar el hecho que como las varianzas o desviaciones poblacionales son desconocidas, hacemos uso de la distribución T de Student. T de Student, por eso nos aparecía acá T crítico. Recordar además el hecho que T, la distribución T, depende de los grados de libertad de este término, que se asemeja a la letra B. Bueno, en sí, como mencionábamos, es la letra NY, que le encontramos con todo esto de aquí, ¿verdad? Y vamos a aprovechar también, espero que nos dé tiempo, para ver un ejemplo de diferencias de proporciones. En la diferencia de proporciones, de nuevo, comparamos dos poblaciones, pero siempre hacemos uso de la normal. Siempre hacemos uso de la normal. Independientemente si las muestras son grandes o si las muestras son pequeñas, menores que 30. Al momento de querer encontrar una diferencia de proporciones, repito, siempre vamos a hacer uso de la distribución normal. No sé si estamos de acuerdo. Creo que sí. Bueno, veamos ejemplos, sobre todo los dos últimos casos, para ilustrarlo mejor. Okay, paso ahora ya a la opción esta de los ejemplos. Y de nuevo a pantalla completa. Pantalla completa. El ejemplo cae muy de moda ahorita con lo que está sucediendo. Se nos dice que podemos tomar curso con crédito, unidad valorativa, como se le conoce acá, ya sea en sesiones, en horas y días fijos, o bien en línea, como decimos popularmente, en el aula, o en el caso particular acá, en línea, ¿verdad? Se hace un estudio. El coordinador desea determinar
si 2 días de tomar el curso resultan con una palabra clave, diferencia. Entonces ya casi en el enunciado, repito, ya casi en el enunciado hay algo, diferencia. Y posteriormente, pues significativo en el rendimiento medio en el examen. La siguiente información de las calificaciones con 45 puntos, mayor cantidad para una muestra tamaño 9, que lo hicieron en línea, y un segundo grupo también de tamaño 9 que lo hicieron convencionalmente en aulas. Y nos piden encontrar un intervalo de confianza para estimar. Recordemos que la estimación es lo que se encuentra en aproximar algo que se desconoce. Estos en la tabla, como habíamos mencionado también, generalmente suele aparecer mucho en los ejemplos en tabla. Una debe de ser la población 1, valga la redundancia. La otra deberá de ser la población 2. Entonces, sobre todo por algo que nos mencionan aquí, que se nos dice para un grupo de N1 estudiantes que tomaron en línea. Entonces, que esta parte de acá sea la población 1 y que esta parte de acá que lo recibieron en el aula sea la población 2. Queremos estimar la diferencia. Ahora, hay algo. La desviación que se nos da aquí es una desviación muestral, no es de población. Se nos dice, se tomaron un grupo de N estudiantes en línea y N estudiantes del aula. Los resultados se muestran a continuación. Los resultados, es decir, aquello que se analizó de los 9 estudiantes se muestran a continuación. Entre esos resultados tenemos la desviación. Hay algo. Espérenme a ver si lo coloqué acá. Bueno, no. Hay algo. Los tamaños de la muestra son pequeños. La muestra es 9 en un caso y 9 en el otro caso. La desviación que se nos da es de muestras. Esta es la desviación de una muestra y esta es la desviación de otra muestra. Como las muestras son pequeñas y las desviaciones son muestrales, vamos a tener que hacer uso de la distribución T. Vamos a tener que hacer uso de la distribución T. Ok, no sé si recuerdan la fórmula. Bueno, la fórmula creo que la tengo todavía por acá. Me refiero en esta página. De la fórmula, hacer uso de la distribución T. Es lo primero que hay que verificar. Si la desviación que se nos da es de la muestra o de la población, porque de ello va a depender cuál de aquellas que tenemos para las diferencias de medias utilizamos. La distribución T con 16 grados de libertad. Con 16 grados de libertad. ¿Cómo encontramos este 16? Ok, voy a retroceder acá abajo. Esta es la fórmula que tendríamos que utilizar. Esta es la fórmula que aparecía en aquella tabla. Y la distribución T lo encontramos con N1, muestra 1, más N sub 2, muestra 2, menos 2 grados de libertad. Con esto encontramos el Z crítico. Con esto encontramos el T, no Z, discúlpenme, el T crítico. ¿Verdad? Que sería este. Lo encontramos con la aplicación, recordando el hecho que el valor crítico depende del nivel de confianza con que se va a trabajar. En este caso nos piden un intervalo de confianza del 95%. No sé si tienen a mano su teléfono, espero que sí, para que verifiquen realmente si ese es el valor crítico. Para que verifiquen, repito, si ese es el valor crítico para el presente ejemplo. Abrimos la aplicación. Bueno, ahora tenemos que abrir la aplicación. Hacemos uso de la T. Bueno, suena como a café eso, ¿verdad? La distribución T, porque el tamaño de las muestras son pequeños y las desviaciones que conocemos son muestrales. No sé si le da numéricamente ese valor. Sí, Lick.
¿A todos les da eso? Bueno, espero que la mayoría, que, bueno, no la mayoría, que todos realmente lo verifiquen. Recordar el hecho que tendríamos que sustituir ese B que aparece en la aplicación por los grados de libertad. Esos grados de libertad, en este caso serían 9, la muestra 1, más 9, la muestra 2, menos 2, o sea, 9 más 9, 18 menos 2, 16. No, no sé si los demás comprobaron realmente ese valor. Tendríamos que colocar los grados de libertad, nos aparece como una B 16 y en la parte de la aplicación, bueno, en mi teléfono se ve como color salmón. Lo que hace falta para llegar al 100%. Tenemos un nivel del 95%, entonces colocaríamos acá 5%. Recordemos, se trabaja con proporciones, entonces colocaríamos 0.05. La opción siempre, el 2 y todo aquello que tiene un valor absoluto en toda la opción en la calculadora, ¿verdad? Sería esto. En la fórmula hay, bueno, voy a la fórmula. Voy a borrar los colores. En la fórmula hay una asunción que las varianzas son desconocidas, pero iguales. Y sustituimos en toda esta expresión los grados de libertad de una muestra, los grados de libertad de otra muestra y las varianzas. Y encontramos eso que decíamos y vamos a conocer como varianza ponderada, por medio de varianza ponderada, como, justo como tenemos acá. Teniendo este valor, lo sustituiríamos en la fórmula, justo lo que tenemos aquí, el crítico, el que recién hemos encontrado en la tabla, las medias muestrales y tamaños de muestras. Entonces, ya tenemos los grados de libertad, 16, con esto el punto crítico, y encontramos la varianza ponderada. La varianza ponderada. Recordemos que para una muestra utilizamos S para la desviación, y como acá son varianzas, colocaríamos S al cuadrado. Repito, S al cuadrado, ¿no? Que nos da este valor, nos da numéricamente este valor. Teniendo el valor crítico y este valor, si ya lo sustituimos en la fórmula. Aquí lo coloqué los números porque no me daba espacio para toda la expresión, pero básicamente es la media 1 menos la media 2. Este es el valor crítico. Aquí coloqué este valor porque es el que aparecía en la tabla. No, básicamente así. El S sub P al cuadrado entre N1 más S sub P al cuadrado entre N2. Repito, la fórmula es esta de acá. Bueno, no sé si habrá salido esta de acá. Entonces, por eso es de tener presente lo de las fórmulas a mano, ¿verdad? Porque no, según la información, nadie se aprende todas las fórmulas habidas y por haber. Entonces, por eso tenerlas medio a mano y según los datos que se nos brinden, hacer uso de ellas. Tratar de identificar las variables que tendremos que sustituir o identificar. Volviendo al ejemplo, encontramos de manera inicial todo esto, encontraríamos de manera inicial todo esto, que es aquello que vamos a sumar y restar. Lo que está después del, permítanme, lo que está después del más menos, ¿no? Aquello que vamos a sumar y restar. No sé si estamos de acuerdo. Es lo que hemos hecho acá. Aquí ya teniendo identificados los números, a sustituir en la fórmula, el cuidado es colocarlos correctamente. En la calculadora me refiero. Colocarlos correctamente. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sumamos y restamos. Sumamos y restamos. Nos da esto de aquí. Sumamos y restamos. Voy a quitar el color verde de ahí que había puesto. Sumamos y restamos, quedándonos este intervalo. Entonces la pregunta es, ¿hay diferencias entre los dos procedimientos de clase? O sea, ya sea a los resultados, ya sea en línea o
en forma presencial? Porque la idea es compararlas. O sea, la idea de compararlas es si hay diferencias o no. En el caso de haber diferencias, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? En el presente ejemplo, ¿existirán diferencias con este intervalo encontrado? ¿En qué nos vamos a percatar? Lo mencionamos ayer para determinar si había o no diferencias. Signos. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, nos acordamos. No. Ok, qué bien. Ya les iba a comentar de nuevo. Ok, ¿habrá diferencias aquí? No, porque los signos extremos del intervalo son diferentes. Si el primer ejemplo que vimos, acá era positivo, sí había diferencia. Aquí no. Como puede ser negativo, lo de aquí adentro, me refiero a la diferencia, puede ser positivo, puede ser también cero. Entonces, no se puede concluir si hay diferencias o no. Básicamente se suele decir que no hay diferencia, porque podría ser cualquiera de los tres casos que se nos podría presentar. No sé si el ejemplo está claro. Sí. Ok. Eso que hemos mencionado previamente, me refiero a la diferencia, también en el caso de medias, podemos hacerlo con proporciones. Cuando comenzábamos con esto, las diferencias, decíamos, imaginémonos que hay un grupo, que creo que fue el que consideramos, de hombres y mujeres, y se quiere saber quién votó o qué porcentaje votó más por un partido político, ¿no? Se suele utilizar generalmente cuando los datos son cualitativos. O sea, si alguien votó por el partido A o por el partido B, es cualitativo, ¿no? Entonces lo que se suele utilizar ahí es proporción, ¿no? Que si alguien pasó más, o que si pasaron más en matemáticas o en inglés, es también cualitativo. Bueno, entonces, muchas veces, cuando se quieren comparar poblaciones, pero los datos de la población son cualitativos, se suele utilizar proporciones. Se suele utilizar proporciones. El ejemplo anterior mirábamos una media. La media es el resultado de algo en una variable cuantitativa. Pero cuando las variables son cualitativas, pues la fórmula o la forma, perdón, de compararlos es mediante proporciones. Aquí he colocado algo así que me lo salté. La idea, de nuevo, es que se toman dos muestras. Hay dos poblaciones, como lo mirábamos antes, más o menos así. Hay dos poblaciones. De esa población, decíamos, podemos separarlas o clasificarla en dos, una población 1 y una población 2. De esta primera población tomamos una muestra, N sub 1, si utilizamos los subíndices para indicar de la muestra 1, ¿no? De la muestra 1, para esa muestra hay éxitos X1 con respecto al tamaño de la muestra N sub 2 y de manera similar para la segunda muestra. Como lo que vamos a hacer es compararla, y mirábamos antes que la comparación se reduce a una diferencia, consideramos entonces diferencia de proporciones, ¿no? Diferencia de proporciones. Recordemos el hecho que se suele utilizar normalmente este símbolo con la virgulilla en la parte superior para indicar proporción muestral. La proporción 1 menos la proporción muestral 2, las que se han obtenido en cada una de las muestras. No sé si estamos de acuerdo. Sí, como en el caso anterior. Bueno, como en el caso anterior. El error estándar es todo esto. Me refiero al caso anterior como sucedió cuando vimos la diferencia de medias. Y esto viene a ser como una ampliación de una población a dos poblaciones. Lo ideal sería esto, pero típicamente desconocemos
las proporciones de la población. Entonces se estiman con esto de acá. Recordar el hecho, la proporción se suele ver mucho como una binomial. El P sub 1, proporción de éxito en la muestra 1. El Q, proporción de fracaso de la muestra 1. P sub 2, proporción de éxito en la muestra 2. Q sub 2, proporción de fracaso en la muestra 2. Y el intervalo es todo esto de acá. El intervalo es todo este de acá, justo la fórmula que mencionábamos antes. Para justo la fórmula que mencionábamos antes. Ahora, aquí hay algo. Voy a retroceder un poquitito con todo esto. Acá hay algo. La diferencia de las proporciones está entre -1 y 1. Es decir, los extremos de los intervalos no puede ser mayor que 2 ni puede ser menor que 2. Y sobre todo, este ha sido un error frecuente, es que puede ser negativo. Puede ser negativo. Recordemos que estamos restando proporciones. Estamos restando proporciones. Es posible que la primera proporción sea 0. Estoy en la parte de acá. Lo voy a escribir acá abajo mejor. Restamos la proporción 1 menos la proporción 2. No puedo colocar subíndices, por eso lo escribo así. Pero es posible que la proporción 1 sea 0. Y es posible que la proporción 2 sea 1. Entonces restaríamos 0 menos 1, que nos da menos 1. Valores extremos. Entonces, es posible que la diferencia sea negativa. Que la diferencia sea negativa. Pero negativa como valor extremo menos 1 o 1, que sería cuando la primera proporción sea 0 y sea 1 y la segunda proporción sea 0. Si obtenemos acá 1. La diferencia de proporciones debe de estar entre -1 y 1. ¿Verdad? Entre -1 y 1. Y como mencionábamos, pues ese intervalo que encontremos, forzosamente tiene que estar entre -1 y 1. Es decir, no podemos obtener -1.5 como menor valor y 1.2 como mayor valor. Forzosamente esos números deberían de estar entre -1 y 1. Ilustremos con un ejemplo. Ilustremos con un ejemplo. Miren, en problemas de este tipo y en el de medias, casi indirectamente se nos dice la fórmula a utilizar. Okay. Me voy a ir a la pregunta. Mira, en la pregunta voy a sombrearlo. La pregunta, perdón, ¿dónde está? Esta de acá. Hay algo que ya nos indica indirectamente que tendríamos que utilizar. En esa parte, si me acompañan en la lectura, se nos dice, con base al intervalo de confianza del inciso anterior, el que vamos a encontrar, hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en las proporciones. Para indicar, voy a reducir todo esto, una diferencia en las proporciones. Pues, si nos tenemos un poquitito para leer, diferencia en las proporciones. En toda esa pregunta, se nos dice qué fórmula tendríamos que utilizar. Una forma de diferencias y en el caso particular de proporciones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues identificar los términos. Voy a retroceder para sustituir en esta fórmula. Identificar los términos para sustituirlo en esta fórmula. Recordar el hecho que el P sub 1 con la virgulilla es proporción de éxito en la muestra 1. P sub 2, proporción de éxito en la muestra 2. ¿Cómo encontramos esas proporciones? Identificamos algo, estoy reduciendo la parte de arriba acá, la de éxitos en cada muestra, el éxito en la muestra 1 sobre el total de la muestra. Y a eso le restábamos el éxito en la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2.
Ese sería P, una virgulilla para ambas muestras. El Q, recordemos, es fracaso. 1 menos P. Teniendo identificados los términos, los sustituiríamos aquí. Ok, volvamos entonces hacia el ejemplo y leamos todo el enunciado a fin de identificar la información que necesitamos para hallar esa diferencia de proporciones, ese intervalo que nos han pedido en la diferencia de proporciones. Se nos dice acá que en un estudio para comparar, la diferencia es para comparar los efectos de dos analgésicos de 200 personas que tomaron el analgésico A. En este caso, se nos dice que el 93 aliviaron su dolor. Ya nos dan el porcentaje. O sea, no nos dan éxito, sino que ya nos dan el porcentaje que es 93%. Y además de 450 personas seleccionadas que tomaron el inciso B, 96 indicaron que se les quitó el dolor. Básicamente esta tabla de acá. Acá tomemos que aquellos que consumieron o tomaron el analgésico A es la población 1 y quienes tomaron el analgésico B es la población 2. En algunos casos suele aparecer también la tabla cuando se hace uso de proporciones. Si esta es la muestra y este es P, el de abajo sería Q. Recordemos, Q es 1 menos P. Esto para la muestra 1 y esto de acá para la muestra 2. El estimador puntual, diferencia de proporciones. Proporciones. Notemos que puede ser negativo. Puede ser negativo. Y esa era la fórmula para hallar el intervalo. Entre comillas, porque suena bastante simple en el término, sustituir todos los valores de acá. Nos hace falta uno, Z sub C. Ese valor de Z sub C, en este caso, ¿cuánto es? Repito, el valor de Z sub C, en este caso, ¿cuánto es? Intervalo de confianza del 99%. ¿Cuál es el valor de Z sub C? ¿Cómo lo encontramos? Normal. Con la distribución normal. A Z. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Aproximado acá a 2 cifras decimales. Más por lo del espacio, porque aquí si también me queda súper pegado todo ahí. Sería eso. No sé si estamos de acuerdo. De nuevo, toda esta expresión hay que realizarla primero. Toda esta expresión habría que realizarla primero. Y sobre todo por alguien que no coincidía el valor que encontramos con el que encontraba ella, raíz, y hay que poner paréntesis. Paréntesis para todo lo que está dentro de la raíz. ¿Verdad? Ok. En el presente ejemplo, nos da esto. O sea, ya sumado y restado nos da eso de ahí. Ahora la pregunta, aquello que subrayamos al inicio, ¿habrá suficiente evidencia para indicar diferencia en las proporciones? ¿Hay diferencias en las proporciones? La proporción es el porcentaje que alivió su dolor con el analgésico que tomó. ¿Hay diferencias? No, no hay diferencia. No hay diferencias. Porque signo negativo, signo positivo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, Lick. Ok.
No hay diferencias, pero me voy a quitar el color. No hay diferencias. No se puede cumplir todo eso, porque puede que sean iguales. Si son iguales, es que sea, la diferencia es cero. Y cero está justo en el intervalo. No sé si habrá alguna pregunta, repito, sobre esto de acá. Bien, nos quedamos por aquí. Este es lo referente a pruebas a intervalos de confianza. A intervalos de confianza, permítanme, quiero buscar.